dedicamos unos cuantos minutos a tratar de entender cómo hacer para cuidar nuestros ahorros, cómo no le vamos a dedicar minutos para cuidar nuestra salud, que es más importante aún. ¿Y por qué ahora? Porque la semana que viene va a bajar la temperatura. Y bueno, llega el otoño y luego el invierno. Y es la época en que nos solemos quedar un poco más en casa, no salimos tanto, andamos haciendo cosas ahí en la casa. Y eso tiene que ver con la osteoporosis. ¿Qué tiene que ver? Muchísimo tiene que ver, porque seguramente tendrás una mamá, una abuela, una tía, también afecta a los hombres, pero alguna persona de más de 50 años que puede tener problemas con la osteoporosis. El doctor Sergio García es endocrinólogo, tiene la gentileza de estar con nosotros. Bienvenido. Gracias. ¿Qué tiene que ver la osteoporosis con estar en casa? En realidad, la osteoporosis es una enfermedad de la modernidad, podemos decir. ¿Por qué? Claro, primero porque nunca vivimos tantos. La gente antes moría antes de llegar a desarrollar una osteoporosis. Y además, con la intensa actividad física que se hacía, la resistencia de los huesos era mucho mayor. En la medida que ganamos sedentarismo y nos quedamos en casa, la debilidad ósea aumenta. Y además, la gente se quiebra en la casa, porque en general es el sitio donde nos toma más desprevenido cuando nosotros tenemos un contenido de hueso poroso, que está medio débil, porque somos viejos, porque no nos manejamos adecuadamente con la alimentación y la prevención cuando teníamos unos años menos. Nos parece tan habitual el lugar donde nos movemos que para ir al baño no encendemos la luz porque sabemos por dónde se camina. Entonces la gente tropieza, en una alfombra se apoya y se cae y se quiebra en la casa. El porcentaje grande de fracturas osteoporóticas se dan en el domicilio. Después quiero volver para los consejos, obviamente, de algunas sugerencias para justamente la casa. La osteoporosis es la debilidad del hueso. Exactamente. La osteoporosis es lo que la palabra dice, hueso poroso. Ajá. Eso es osteoporosis. ¿Qué riesgo tiene esto? No pasa nada. El único riesgo es que aumenta el riesgo de fractura. Nosotros tenemos dos tipos de huesos. Unos huesos que se llaman compactos, que están en los huesos largos, en el cráneo, que se renuevan permanentemente. Todos los huesos del cuerpo se renuevan con agujeritos y después se tapan los agujeritos, nada más que el agujerito que tapa el que rellenó es ligeramente más chiquitito que el agujerito que se hizo primero. Entonces, con los años, el hueso disminuye de volumen. ¿Se entendió? Y afecta también ¿a quiénes afecta? Mujeres posmenopáusicas de mayores de 50, ahí estamos fritos. Todo el mundo. ¿Pero una persona de 20 puede tener osteoporosis? Sí. Hay osteoporosis. A ver, el hueso es un tejido que tiene una estructura proteínica que le sirve de sostén y posteriormente se calcifica y va formando una estructura que le da resistencia. Si un chico heredó una enfermedad en donde las proteínas, por ejemplo, esta silla yo me puedo sentar porque tiene las patas distribuidas adecuadamente en cada lugar. Sí. ¿Qué pasa si las 4 patas las ponemos acá y yo me quiero sentar? Me voy a caer. Entonces, es una cuestión de la alteración de la estructura. Hay enfermedades donde los niños tienen alterada la forma en que fabrican proteína y se empiezan a quebrar desde el nacimiento. Hemos visto acá hace muchos años en el hospital de niños nenes que cuando lloraban y hacían así en el Moisés se fracturaron los brazos o las costillas. Wow. Eso se llama osteogénesis imperfecta. Hay otras enfermedades que tienen nombres propios, pero que en definitiva dan debilidad en los huesos. Y de la osteoporosis que tú me estás hablando, en realidad es de la forma que es más frecuente en los adultos mayores y más frecuente en la mujer que en el varón. ¿Por qué es más frecuente en la mujer? Porque la mujer, al tener la menopausia, se queda huérfana de hormonas sexuales, mientras que nosotros, que no hacemos menopausia, y si existe, la hacemos mucho más tarde, seguimos fabricando hormonas sexuales hasta edades muy avanzadas. Entonces el precio que pagamos es mucho menor. ¿Se entiende lo que digo? ¿Todos vamos a tener osteoporosis? Si vivimos lo suficiente, probablemente sí. El problema es que podemos evitarla. El problema es que podemos... No, la ventaja, porque si no nos está deprimiendo, doctor. No. El otro día
una doctora muy inteligente, una joven en Estados Unidos que es investigadora de hormonas sexuales. Todas las hormonas actúan sobre el hueso, todas. No existe una que no actúe sobre el hueso, de distinta manera. Generalmente armando más despelote que beneficio. Pero son necesarias en las cantidades apropiadas a través del tiempo. Si la mujer se queda sin hormonas y no se las sustituye, estas señoras decían, olvídense del efecto bikini, no piensen más en las hormonas sexuales, en mamas y en genitales, porque el precio más alto que paga la mujer a quedarse sin hormonas es la demencia. Y en segundo lugar es el esqueleto, la osteoporosis. Y recién, mucho más lejos, después vienen las posibilidades de cáncer. Entonces, ¿usted se está quedando sin hormonas? Bueno, la tendencia actual es no permitirlo, es permitirle que usted conserve el mismo tenor que tenía cuando él tenía unos años menos. ¿Y cómo? Con reemplazo con hormonas naturales o con hormonas con inyecciones, biosimilares, pastillas. Inyecciones, pastillas, parches, geles, pellet. ¿Podemos retrasarlo de alguna manera? Sí. ¿Cómo? En la actualidad, en investigación, hay un proyecto muy interesante que se empieza a tratar a las nenas a los 15 años, esperando que esas sean fértiles y menstruantes hasta los 60, 64. Se empieza a tratar a las nenas a muy temprana edad con una hormona que se llama antimuleriana para que no destruya muchos óvulos en cada ovulación y le permita llegar hasta una edad muy tardía con vida fértil, no solo lo importante por lo fértil, sino para conservar la salud. La mental y la esquelética es lo más importante. Insisto con la mental, porque la mujer paga un precio mucho más alto que el varón a la carencia de hormonas. Y la osteoporosis y la demencia son las enfermedades más frecuentes del futuro que vamos a padecer. Me fui del tema. ¿Qué? No. Lo estamos escuchando con tanta atención, porque es algo que por ahí muchos no conocen. ¿Qué cosas le hacen mal a nuestros huesos? Por ejemplo... La Coca-Cola, perdón, dije nombres. La gaseosa, las gaseosas la bebida en cola. general. ¿Qué tiene que ver? Porque las bebidas gaseosas en general tienen radicales de sustancias, por ejemplo, el ácido oxálico, que se pegan con los minerales que nosotros tenemos en el intestino e impiden la adecuada absorción. Entonces, el contenido mineral esquelético de un nene criado con Coca-Cola, cuando sea adulto, va a ser mucho menor que el de un chico que fue criado con leche, queso, crema. Hablábamos de cosas que muchos no conocíamos. Digamos, a esto hay muchos que es la primera vez que lo escuchan. O sea, podemos hacer prevención desde eso. Sí. Nosotros fuimos fundadores de la Sociedad Argentina de Osteoporosis. Hace muchos años, probablemente unos 30, tratamos de que en las escuelas secundarias se vendieran yogures, sustitutos lácteos, y ahí hemos tenido la colaboración en aquel entonces de lo que era Milcao, de lo que eran las industrias lácteas de la región, que les daban a las cooperadoras con menor precio. Bueno, cuando se lo fuimos a plantear a unos cuantos colegios, a los públicos, porque a los privados, porque a los públicos fue muy complejo llegar al fondo de la cuestión, nos dijeron que no podían porque el tentempié que los chicos comían, que eran los alfajores, eran con los que subvencionaban las cajas chicas para las compras de la escuela primaria menor. Y con los lácteos no tenían ganancia suficiente. Entonces, pensándolo en forma sistémica, se puede hacer prevención con una adecuada alimentación, con una adecuada actividad física, y teniendo conciencia que hoy en día a los 70 años somos jóvenes. Claro que sí. Y muy probablemente dentro de pocos años, a los 90, vamos a seguir siendo jóvenes, pero vamos a estar rotos. Porque... la última, muy breve, pero para tratar de ser útiles. Porque, bueno, para la mujer justamente que ha pasado ya está en periodo menopáusico, posmenopáusico, para el hombre también, pero para los hijos que le dicen, mamá, fíjate, con los muebles, cuídate. ¿Qué cosas se pueden hacer en la casa? Supongamos una persona, mujer, 60 años, posmenopáusica, como para cuidarla un poco más. Ojo, la bañera. No tener macetas. No tienen que existir macetas. Y si existen, que sea en la periferia por donde no va a circular jamás.
No tiene que haber alfombras, sobre todo si se puede levantar una punta. No tiene que haber mesitas ratonas, no tiene que haber nada que pueda producir una caída. No es prudente que tenga una bañera una persona mayor en su casa, y si la tiene, es obligatorio colocarle agarres apropiados que vienen para que entre y salga. Porque no tenés que ir a tanta edad ni tan lejos. Cualquiera que ha tenido un accidente, como a ti te ha pasado no hace tanto tiempo, frente a una bañera te encontrás en dificultades y necesitas de dónde agarrarte sin duda, con seguridad. Y tener cuidado con las mascotas. A veces para no pisar... Las mascotas en general nos cuidan más que el daño que nos producen. Las mascotas es poco frecuente que nos hagan caer. Doctor, ha sido usted tremendamente amable y muy informativo. Muchas gracias. Un placer, como siempre. Gracias. Seguimos.